Todo se está desmoronando dentro de la administración de Donald Trump y es muy interesante de lo que vamos a hablar. Porque aparte de las renuncias que estamos viendo en el Congreso y de las que están por venir, tanto en el Congreso como dentro de la administración de Donald Trump, queda algo muy claro, y es que MAGA se está fracturando dentro de un estado de guerra civil. Por esa razón fue tan interesante que Donald Trump haya abandonado a Pete Hegseth justamente en un escándalo de grandes ligas. Ahora, antes de entrar en esta historia y de hablar de cómo Donald Trump le dio la espalda a Pete Hegseth, quiero comenzar con lo que dijo el senador Rand Paul sobre la falsa agenda antiguerra de Donald Trump. Because of your position on Homeland Security, you may have some insight into the drug cartels. You are also on Senate Foreign Relations, and it is tomorrow that the Trump administration officially will designate the Cartel de los Soles as a foreign terrorist organization. That's the cartel the Trump administration says is linked to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Secretary Hegseth says it gives the administration new tools. Nothing's on or off the table, he says, militarily. Legally, what changes tomorrow? What becomes possible? I think by doing this, they're pretending as if we are at war. They're pretending as if they've gotten some imprimatur to do what they want. When you have war, the rules of engagement are lessened. So, for example, we normally don't shoot boats that we suspect of being drug dealers. In fact, if the Coast Guard tomorrow started shooting all vessels that are off of Miami or off of San Diego, about 1 in 4 of the vessels that they normally board doesn't have drugs. So it actually would be unlawful if the Coast Guard started blowing up boats. But for some reason, they say, oh, we're at war off the coast of Venezuela, and so it's a different rule of engagement. It's one of war. But, you know, Senator Kaine and I brought this up, and we said if it's war, let's declare it as war. Let's have this discussion. Is it war or not? And the administration refused that. They want to have it both ways. They want to say, oh, we can just say these people are terrorists, they're narco-terrorists, so we can blow them up. But it's extraordinary that when some of them survive, they pluck them out of the water, they don't prosecute them for drugs, they don't collect drugs, they don't tell us if they were armed or not. Todos podemos ver las mentiras. Donald Trump, desde que es presidente, nos ha dicho que no creamos en nuestros ojos mentirosos. ¿A qué se refiere? Que él dice que los precios están bajando, pero nosotros estamos viendo que los precios suben. Él dice, no le creas a tus ojos, los precios están bajando. Eso es tonto. Por más que Donald Trump diga que la gasolina está baja, yo la estoy viendo alta. Por más que diga que el precio de casi todo está más bajo, yo estoy pagando $500 más en mis gastos mensuales por las mismas cosas que compraba antes de que él sea presidente. Donald Trump está bombardeando barcos en aguas internacionales y a la vez te dice que su agenda es antiguerras, que él es un presidente antiguerras. El encubrimiento de Jeffrey Epstein, solo con eso te puedes dar cuenta. Todo el mundo sabe lo que está pasando y Donald Trump te dice, no le prestes atención, no le creas a eso. ¿Pero qué crees? Todo el mundo le está prestando atención al tema de Jeffrey Epstein y más ahora que se descubrió que Donald Trump está tomando sus puntos de conversación directamente desde Vladimir Putin. Y de hecho hace meses yo lo vengo diciendo en el canal y mucha gente decía que no, que estaba exagerando, pero mira cómo son las cosas. Era verdad. Y Mark Kelly lo señaló aquí mismo y vamos a ver esto antes de entrar en el escándalo de Pete Hegseth. Mira por favor. Here is how Senator Rounds described it. What he told us was that this was not the American proposal. This was a proposal which was received by someone who has identified and they believe to be representing Russia in this proposal. It was given to Mr. Witkoff. Margaret, they've got to clear this up. You have Rubio's talking to my Senate colleagues saying one thing, the spokesperson for the State Department saying another. Your conversations with the White House contradict what the Secretary of State and, by the way, the National Security Advisor, same guy, has said about this. They've got to figure this out and get the message out and explain to the American people what's going on. I will say this, that plan, that's Putin's plan. That is a very good deal for Russia. It is a horrible deal for Ukraine, for our allies, and even for our own national security. If Putin gets the chance with that deal to, rearm, rebuild his economy, and gained territory, by the way, that's what he wanted. Well, then the Baltics, Poland, Romania, all those other countries down the line are at threat. Bueno, entonces estábamos locos por decir que el tipo que adoraba a Vladimir Putin, que lo amaba, está tomando sus puntos de conversación directamente desde Rusia. Aparentemente, según el hermano de Jeffrey Epstein, Donald Trump tiene unas fotos con Buba. Ahora, existe una pequeña conexión entre
Jeffrey Epstein, Donald Trump y Vladimir Putin. Te lo repito, mucha gente decía que estábamos locos por decir que Donald Trump de verdad estaba tomando puntos de conversación de Rusia. Porque claro, hasta la televisión nacional de Rusia decía que Donald Trump estaba tomando sus puntos de conversación. Y ahora finalmente se demostró que sí, que era cierto. Donald Trump efectivamente está tomando sus puntos de conversación de Rusia. Pero mientras Donald Trump está tratando de calmar las tensiones entre los senadores republicanos, ¿quién se puso el teléfono después de que todo esto se filtró? Bueno, no fue el secretario de Defensa de Donald Trump. Margaret Brennan informó que un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS que hubo una llamada hace unas noches realizada por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto con el secretario del Ejército Driscoll y el liderazgo militar estadounidense para responder preguntas de algunos legisladores preocupados sobre este informe acerca de Donald Trump simplemente tomando puntos de conversación de Rusia. Ron Filipowski señaló que era sábado por la noche, así que Pete Hegseth no estaba en la llamada. Probablemente no estaba en condiciones de participar, por supuesto, porque probablemente estaba tomando alcohol. Y probablemente estaba en un esfuerzo de compensar que Donald Trump le dio la espalda a Pete Hegseth. Pete Hegseth y el Pentágono ahora están investigando al senador Mark Kelly por el video de órdenes ilegales, el que sacó con varios legisladores demócratas y ahora está amenazando con un consejo de guerra. De nuevo, Ron Filipowski pensando lo mismo que yo, Pete Hegseth escribiendo como un perdedor pequeño, mezquino e inseguro. La administración de Donald Trump no confió en este borracho cerca de las negociaciones sobre Ucrania, así que enviaron al secretario del ejército en su lugar. Así que este payaso necesita jugar más juegos estúpidos. Así que en el momento de tensión de Donald Trump, en el momento que Donald Trump necesita apoyo, necesita respuestas, ¿a quién llama? A Pete Hegseth, a Marco Rubio, a J.D. Vance, personas que no tienen la más mínima experiencia. Solo tienes que darte cuenta de que J.D. Vance, el vicepresidente, trabajó únicamente 3 semanas en el Senado. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, antes de ser secretario de Defensa, ¿sabes qué era? Militar, tal vez. No, era presentador de Fox. Ese es el currículum de trabajadores de Donald Trump. Personas sin experiencia, incapaces. Y ni siquiera veamos la experiencia. No son capaces de hacer nada. Y es más, en este punto Donald Trump le está dando la espalda a Pete Hegseth mientras se filtra todo. Porque claro, Donald Trump sabe que Pete Hegseth es un tipo que siempre termina filtrando información que no debe de filtrar. ¿Qué dice esto sobre la relación entre Donald Trump y Pete Hegseth, su secretario de Defensa? Y ya ha habido varios rumores sobre que tal vez alguien dentro de la administración Trump va a ser despedido. Que podría ser Pam Bondi por el pésimo manejo de los archivos de Jeffrey Epstein. Podría ser Kash Patel, que es el director del FBI, por la misma razón. Podría ser Kristi Noem porque es, bueno, generalmente incompetente. O podría ser Pete Hegseth, que es un tipo de conglomeración entre todas, sumándole el alcoholismo. Pero sí, antes de las elecciones de medio término del 2026, probablemente despidan a alguien. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué Donald Trump quiere tomar esta elección? Porque él sabe que, bueno, se ha dado cuenta que las personas detestan su administración. Well, what is dangerous is not restating what is in the Uniform Code of Military Justice, which says that our troops cannot follow unlawful orders very clearly. What is dangerous is the President of the United States threatening these members of Congress with death, literally saying that they should be executed. As Mark Kelly said, he is someone who has flown a plane that had a missile land nearly on that plane. He has taken in anti-aircraft fire. He has launched into space, into orbit on behalf of his country. And he never thought that a president of the United States would try to execute him or to tell people. This is not at all a game. My dear friend, Melissa Hortman, the former Speaker of the House, and her husband were killed in cold blood with someone who was engaging in political violence. That was the shooter. Or my other friends there took between them, a husband and wife, 17 shots. Or what happened to Charlie Kirk, that assassination. Members of Congress threats have gone from 1,600 to over 14,000 in just a few years, and that is every year. That's what we're dealing with right now. I hear what you're saying about those horrific acts of political violence, Senator. I wonder, do you know what the specific illegal acts are that your Democratic colleagues were referring to there? Well, it's very clear in this code for the military that you cannot follow unlawful orders. And, you know, that would be, I'll just use an example. Some of the judges have now found in certain cities that it is not legal to send in the National Guard. And those National Guard members have come home. Some of them are still there. But if their commander were to tell them, hey, go out on the streets and do this and that, that's not following the order that is in law.
So I just use that example. I'm sure my colleagues would have others. But the key is this has been a long-time tenet of the American military. And it is very clearly right there. And that is all our colleagues were saying. And they have every right to say it. They have served our country bravely. They know what they're talking about. And then this president's answer was to basically tell them, he retweeted someone else saying they should be hanged. Let me ask you about another topic that got a lot of attention, started the week, Congress overwhelmingly voting to release the Jeffrey Epstein files. The president signed the bill this week. Do you have faith that the Justice Department will follow through and, in fact, release all of the Epstein files, Senator? I don't know how the Congress could be clearer on this, Kristen. The Congress, Democrats and Republicans, nearly unanimously said release these. And right now, Pam Bondi has suddenly started a new investigation. There is something in that law that says if there are pending criminal investigations, that there would be an exception, except it says that it has to be narrowly tailored, and they cannot use the excuse, this is a second clause, that this would be politically embarrassing or hurt someone politically. That can't be their motivation for doing it. So if she does this, if she refuses to release all of these Epstein files, this will be against the spirit and the words in that law. Y bueno, amigos, antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que te lo estoy dando en todos mis videos, porque ahora, más que nunca, lo considero muy importante. Así que por favor, préstame atención. Estados Unidos en este punto se encuentra en una crisis exageradamente grave. Hace décadas que el país no está como se encuentra ahora en economía. En este punto se podría decir que Estados Unidos está sufriendo dos grandes crisis. Uno es una evidente recesión económica y la otra es una estanflación. La estanflación es un fenómeno económico que se da cuando un país tiene un desempleo alto y un nivel de inflación alto. O sea, cuando un país tiene poco empleo, poco trabajo o poco dinero. Y cuando yo digo inflación me refiero a precios muy altos. Así que piénsalo por un segundo. Los precios suben y tú no tienes dinero. Eso es una crisis, ¿ok? Quiero dejártelo claro para que entiendas lo que te voy a decir. Donald Trump lleva menos de un año como presidente. Y en menos de un año como presidente ha destruido la economía, el nivel social, el nivel cultural y la comunión que tenía el país. Ahora imagina qué puede hacer en 3 años que le quedan. Exacto, no sabemos a dónde puede llegar y de hecho nadie se podía imaginar lo que está pasando ahora. Por lo mismo te digo, si tú tienes un trabajo, si tú tienes cómo guardar dinero, tienes lo que sea que te genere fuentes de ingresos, te recomendaría encarecidamente ahorra. Ni siquiera que inviertas. En este punto invertir no es lo mejor. Ahorra dinero lo más que puedas. Y me han puesto en los comentarios varias veces, estás dando la recomendación obvia, siempre hay que ahorrar. Sí, pero esta vez te lo pido un poco más. Guarda dinero para que puedas ahorrar lo más rápido posible 3 o 4 meses de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que puedas sobrevivir sin trabajar por 4 meses. Piensa primero que todo en la comida, segundo, salud, tercero, vivienda, ya sea alquiler o hipoteca. Luego puedes pensar en gastos mínimos como el carro, movimientos del carro, la gasolina y lo que tú consideres mínimo para poder sobrevivir cada mes. Esto guárdalo con lo suficiente para que te alcance para 4 meses. Y una vez tengas esto, te recomendaría yo que no lo guardes solo en el banco, ya que cuando hay crisis, como históricamente ha sucedido, los bancos se pueden caer, los bancos pueden fallar, los bancos pueden decir, ¿sabes qué? No voy a dar dinero este mes o voy a dar cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque hay crisis. Cuando hay crisis, la gente quita el dinero del banco y como todos ya sabemos, el banco no tiene todo el dinero que dice tener. Si un banco dice que tiene, voy a poner un ejemplo falso, 1.000 millones de dólares, los puede tener, sí, pero de esos 1.000 millones de dólares, probablemente 900 millones de dólares estén en préstamos, estén en inversiones y solo tengan 100 millones para moverse. Obviamente los bancos tienen mucho más. Solo fue un ejemplo rápido. Pero si ustedes quitan todo ese efectivo del banco, quitan más de los 100 millones, el banco lo que va a hacer es colapsar. Va a pedir la ayuda al gobierno y como el gobierno está en crisis, va a hacer una pausa. Y de hecho esto tiene un nombre. En Ecuador pasó. Se llama feriado bancario. Esto es muy difícil que pase, pero nadie sabe lo que puede suceder. Por esa razón te recomiendo guarda en efectivo. Evita todo esto, ten solvencia. Y créeme, si esto sucede, el efectivo va a ser demasiado importante. Y por si acaso, no te sientas obligado a hacerlo. Únicamente fue un consejo. Ni siquiera lo tomes proviniendo de mí como economista o como asesor. No. Tómalo como alguien que se preocupa por los demás y que está muy agradecido porque llegaste al final del video. Créeme que lo aprecio mucho. Además, quiero agradecerles nuevamente. Ya superamos los 50.000 seguidores. Muchas gracias, cumplieron un sueño. Yo no sabía que podía llegar a este número antes de Navidad, pero lo hicimos un mes antes. Muchas gracias. Y como siempre les digo, si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado. Soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.